Muchas gracias por venir aquí a su conferencia en el Faro. Y pues bueno, vamos a hablar de los cómics de terror. Más que de hacer una historia del cómic de terror, me gustaría analizar los elementos narrativos y gráficos que hacen que los cómics de terror pues sean de terror, ¿verdad? Y bueno, en el cine, los videojuegos o el teatro, el sonido y otros efectos forman parte irreemplazable para provocar la respuesta de miedo en el espectador. En 1601, cuando el dramaturgo William Shakespeare presentó su obra más sangrienta, Titus Andronicus, mandó comprar una lengua de vaca para que el actor que interpretaba al agresor la lanzara después de cortarle la lengua y manos al personaje de Lavinia. Si bien el cine y los videojuegos no nos pueden lanzar cosas a la cara de manera literal, sí que se valen de otros medios como la música, el sonido, la propia imagen, por mencionar algunos. El conocido jumpscare sería el equivalente a la lengua de vaca en Titus Andronicus. En el cómic no tenemos ninguno de esos trucos efectistas, y aunque parezca una desventaja a la hora de entretener a las grandes audiencias, lo cierto es que empuja al autor a ser más inteligente para jugar con las herramientas que tiene a la mano. Siendo así, los cómics caerían dentro de la manida etiqueta del terror psicológico, como si el terror no fuera inherentemente psicológico. Tan manoseada está la etiqueta que los cineastas, desarrolladores de videojuegos y agentes de marketing se le otorgan a sus obras como si eso los convirtiera en terror inteligente. Esta etiqueta es usada incluso por nosotros los consumidores, y es que el estigma de que el terror es un género menor aún nos pesa. Nos cuesta llamar al género por lo que es, sin florituras. Hay quien podría argumentar que el terror psicológico es más sutil, pero estas tres obras, de ejemplo, Midsommar, Silent Hill y Perfect Blue, no tienen escenas precisamente sutiles, siendo algunas de ellas difíciles de ver incluso en un segundo visionado. Digo, al final, pues Midsommar no deja de ser gringos idiotas se meten donde no deben. Silent Hill es la historia del pueblo abandonado, tiene abundantes escenas muy grotescas. Y Perfect Blue también tiene muchas escenas que no son necesariamente sutiles, de hecho pueden llegar a ser muy incómodas de ver. El punto de esta introducción es resaltar que el terror es un género marginado y que al igual que el cómic, este ha sido marginado a la última banca del salón. No es de extrañarse que los rechazados por las academias terminaran juntando sus caminos para dar paso a lo que hoy conocemos como el cómic de terror. Un género que, si bien comparte elementos con sus hermanos mayores, el cine, los videojuegos, este género echa mano de sus propios recursos para inquietarnos en cada vuelta de página. Así que tampoco es de extrañarse que los nerds que leían y hacían cómics terminaran sintiéndose abrigados por narradores en su momento denostados como Poe, Lovecraft, Robert Bloch, entre otros. Digamos que a Edgar Allan Poe siempre se le ha mantenido como el maestro del cuento moderno. Él estableció las reglas del cuento como lo conocemos hoy en día. Y digamos que Edgar Allan Poe no siempre fue tan marginado, pero lo que ha sido, no sé, Ambrose Bierce, Algernon Blackwood, Lovecraft, pues siempre fueron muy, muy criticados y siempre se mantuvieron incluso publicando en revistas, digamos, en las que les pagaban muy poquito y se vendían sus cómics, se vendían sus historias, pues las vendían por unos cuantos centavos de dólar incluso. Para devolverles el favor, esos mismos nerds terminarían por traerlos al mainstream, dándolos a conocer a nuevas audiencias que quizás no tenían acceso a libros, pero sí a las revistas que entonces costaban unos cuantos centavos. Los cómics, tanto en Estados Unidos, en Occidente, en Japón, aquí mismo en México, han sido parte fundamental de la alfabetización de la población en general. Como dije, no es mi intención hacer un repaso por toda la historia del cómic, pero no se puede empezar sin hablar de Bernie Wrightson. El dibujante
brillaría sobre los demás, adaptando Frankenstein de Mary Shelley, cuentos de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Aquí podemos ver las texturas, el uso de la línea, la composición. Y bueno, encontré estos dos grabado de Doré y este dibujo a tinta de Grayson. Y pues son increíblemente detallados. Influenciado por los grabados de Doré, el barroquismo de Grayson resulta en adaptaciones únicas, alejadas y visualmente superiores de lo que el cine o la animación podrían hacer con todos sus medios. Lo que decíamos de Uzumaki hace rato antes de empezar, ¿no? De que es muy difícil que una película pueda lograr esos detalles, y más si es una animación, o sea, sería carísimo. Entonces me gusta empezar con este dibujante porque creo que es el que le otorga dignidad al género del terror. Aquí podemos ver, por ejemplo, la revista Creepy. Grayson publicó en 2 revistas, la Eerie y la Creepy, en ese volumen que tenemos ahí, que va a estar aquí disponible para consulta unos días. Recopila algunos de sus trabajos. Aquí, por ejemplo, hace una adaptación de Edgar Allan Poe, del Gato Negro. Básicamente se le ve todavía muy tímido a la hora de... No sé de qué fecha sean, porque eso sí, no sé si están ordenados por fecha, pero sí es uno de los primeros relatos que aparece. Pero se le ve todavía muy tímido en el asunto de que es un dibujante muy expresivo, pero aún tiene estos grandes bloques de texto en los que literal está casi palabra por palabra. No se atreve ni siquiera a hacer una adaptación, sino que toma la prosa de Edgar Allan Poe y la ilustra en estampas. Entonces sí sigue siendo un cómic, pero es más como una adaptación ilustrada. Entonces, otra cosa importante es que estas revistas Creepy y Eerie, aunque fueron el semillero de muchos autores de cómics que, cosa curiosa, en estas revistas sí les daban crédito tanto a los dibujantes como a los escritores, y en las primeras Marvel y DC muchas veces ni siquiera tenían créditos. Uno de esos escritores precisamente es Bruce Jones, que escribe... Aquí ya empiezan a separarse de los clásicos para hacer historias originales. Son cuentos cortos de algunas cuantas páginas. Está escrito por Bruce Jones. Y bueno, vamos a más o menos analizar la estructura de cómo van narrando. Aquí un cazador está paseando. Vemos que todavía en esa época se utilizaban mucho los captions. Eso ya más o menos está en desuso. Pero los cuadros de texto con mucho párrafo es algo que de hecho comienzan a utilizar ellos de una manera como para juxtaponer la narración entre lo que piensa el personaje o un narrador omnisciente. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay un hombre que está a punto de asestar un golpe de hacha en contra de una chica indefensa, y el cazador, al ver que el hombre no se detiene a pesar de las advertencias, termina matándolo. Y estas 3 páginas digamos que funciona como una... O sea, lo que me gusta de esta sección es cómo maneja el ritmo. Esos 3 paneles finales se leen más rápido al tener menos texto, y también rebajan la atención. Por ejemplo, un dibujante novato quizás hubiera dibujado la viñeta del disparo y la revelación del rostro de Jennifer más grandes, siendo estos momentos de acción e interés narrativo más espectaculares. Pero Grayson y Jones son más sutiles.
Los paneles de texto se leen más rápido, lo cual hace que volteemos la página rápidamente solo para encontrarnos con que la amenaza no estaba en el hombre del hacha, sino en Jennifer. Wrightson y Jones desinflan la tensión después del disparo. Vemos un panel alargado, casi panorámico, que se encarga de desinflar la tensión, se agiliza la lectura y funciona como una especie de jumpscare silencioso. O sea, los jumpscares funcionan que van aumentando la tensión, luego se descubre que la amenaza era una tontería, y luego cuando el personaje y el espectador está desprevenido, ¡pum!, llega el jumpscare. Entonces funciona más o menos de esta manera. El tamaño del panel, como el número de texto, hace que los cómics se lean que las viñetas se lean en diferente ritmo. Por ejemplo, estas viñetas con mucho texto, las que continúan son más lentas, nos detenemos más en ellas. Esta historia está también escrita por Bruce Jones, con diferencia de que Wrightson hace las tintas y el dibujo es de Carmine Infantino. En Country Pie, también escrita por Bruce Jones y con dibujo de Carmine Infantino y Wrightson, se pone a prueba la lección anterior. Aquí no hay monstruos, solo un par de chicos en el auto de un desconocido. Comenzamos la historia con una vista subjetiva del hombre del auto y los dos chicos en un camino solitario. Es un depredador acechando a su presa. Quizás se trate de un buen samaritano que le dará un aventón a un par de jovencitos, podríamos pensar. No hay necesidad de ser tan paranoico. Sin embargo, el solo hecho de que estemos leyendo un cuento en una revista de terror ya nos pone sobre aviso. El texto en los captions nos da otras pistas. Una persona fuera de cuadro da su declaración a la policía testificando un asesinato. Aquí ya los captions funcionan como una narración yuxtapuesta que ocurre en el futuro. Estamos viendo las viñetas en el pasado y lo que se está narrando es una declaración a la postre de lo que sucedió aquí en este cómic. Este tipo de recursos narrativos hoy en día pues son muy, muy utilizados, pero en aquella época eran realmente innovadores. O sea, estamos hablando de una época en la que siempre se utilizaban los captions y los diálogos para hacer diálogo de exposición, para, no sé, decían, y entonces el hombre araña está sorprendido, y dibujaban al hombre araña sorprendido. Aquí ya se utiliza como un elemento que suma y no que ratifica lo que estamos viendo en la página. En los siguientes paneles tenemos de nuevo la narración yuxtapuesta, lo que vemos en el pasado y los captions en el futuro, diferenciados además por diferentes tonos de gris. Tenemos diferentes voces y en diferentes tonos. El dibujo de Infantino con las tintas de Wrightson no tiene miedo a ser sensual, pero este no es un cómic de romance, así que el contraste entre la belleza y lo ominoso se va tejiendo a medida que avanzamos. En uno de los paneles vemos a la chica de espaldas indefensa, mientras que la sombra del hombre se proyecta sobre ella, uno de los recursos muy usados, ¿no?, de presentar al personaje de espaldas y la sombra de la amenaza proyectada sobre ella. Sin embargo, ella voltea sobre su hombro, confiada, y como en toda buena historia de terror, esta tiene un giro en la que la amenaza puede esconderse incluso en las formas más inocentes. Este cómic tiene un giro de terror, no se trata simplemente de... parece que nos lleva de una suerte de abusador en serie, pero pues obviamente tiene su giro, que no les voy a spoilear. ¿Ese está en el de Creepy? Sí, los dos están en el de Creepy. Y bueno, una de las lecciones del terror siempre es menos es más. Si en estos cómics, por ejemplo en el de Jennifer, digo, aquí no tomé muchos paneles para no spoilear, pero a lo largo del cómic tampoco vemos tanto el rostro de la chica. O sea, ya sabemos que es un rostro deforme, pero no lo explota porque cuando se explota un recurso visual se termina desgastando.
la violencia se termina desgastando. Entonces una de las lecciones que quiero con Mike Mignola es de que menos es más. Mignola de hecho dibujó el storyboard para la película de Drácula. O sea, Bram Stoker se juntó con un montón de artistas, la diseñadora de modas, de producción, de artes, o sea, Francis Ford Coppola. ajá. Porque Bram Stoker ya estaba petateado, ¿no? ¿Quién? Bram Stoker ya estaba petateado. Sí, creo que sí. No sé. Y no, se reunió con todos. Bueno, la Ouija, güey, se puede hacer. Y una de las condiciones que puso Mike Mignola fue que le dejaran hacer la adaptación de la película. Entonces, como vemos, Mike Mignola se aleja del barroquismo de Grayson. Si Grayson dependía del trazo y la abundancia para generar un ambiente sensual, Mignola hace uso de la mancha para nublar la página entera. Es el espacio negativo el que orienta la vista del lector. Esta edición es especialmente llamativa para el interesado en la gráfica, ya que al final podemos ver los lápices de Mignola. O sea, aquí más bien los espacios negativos son... O sea, Mignola es como si tuviera una página en negro y estuviera pintando con un lápiz blanco los espacios negativos, ¿no? Podemos ver cómo utiliza estas líneas rectas, verticales. Aquí podemos ver cómo funcionan los lápices. Las X van a marcar los lugares donde se va a meter mancha de tinta. Entonces podemos ver que pues, son básicamente pura mancha. Aquí tenemos otra escena, que es cuando aparece Lucy con la bebé, que ya está convertida en vampira. Esa técnica de Mignola pues, es el alto contraste y está influenciado por películas del cine mudo, en la que lo único que tenían pues, era el blanco y negro. Entonces hacían mucho uso de estos altos contrastes. Me gusta mucho este frame del remake que se va a estrenar, porque creo que va a seguir esa misma línea de utilizar los altos contrastes para marcar algunas escenas. Y pues la creación más importante de Mike Mignola es Hellboy, y de ahí se desprende un universo. En este caso, el Drácula de Coppola comparte muchas cosas con el elenco de Hellboy. La idea del monstruo trágico. Los miembros de la BPRD, el Buró para la Investigación y Defensa Paranormal, son un grupo de seres sobrenaturales que beben del monstruo de Frankenstein. Padecen el peso de su propia existencia, elemento fundamental que daría origen a otros monstruos del cómic y que eventualmente se convertirían en superhéroes. Algo que hace diferente a Coppola es que el Drácula, originalmente la novela no tiene esta idea romántica, o sea, es una pestilencia, es un depredador. De hecho, Drácula es más parecido a Nosferatu que al Drácula de Coppola. O sea, esta escena de que se le muere la morra y blasfema y clava la cruz y sale sangre y Dios lo maldice, o sea, esto no sale en la novela, o sea, Drácula es un monstruo y ya, o sea, no hay explicaciones. Pero sí que me lleva, y aunque no me guste tanto esa aproximación que tiene Coppola con Drácula, pues sí me lleva a los monstruos trágicos. Cuando salían estos cómics, La Antorcha Humana, Submariner, Hulk, Swamp Thing, eran más bien como cómics de fantasía. Estaban muy influenciados por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ese tipo de literatura que hablaba más de un monstruo trágico que sufría su propia condición. De hecho, esta portada se parece mucho a estos que se llaman revistas pulp. Estas revistas pulp serían como el equivalente a los primeros cómics, pero también eran como el semanario de lo insólito. De hecho, esta de Spring Hill Jack es una serie de avistamientos que se dieron en Londres, no sé, por la época de Jack el Destripador.
y que era un avistamiento de una persona con un traje que tenía como una especie de aparatos en las piernas que soltaba a través de los tejados, y que además tenía una máscara que lanzaba fuego y una capa que le permitía planear entre los... Algunos lo describían más como un críptido, como un ser diabólico, pero otros sí decían que era una persona con un traje, o sea, como una cosa medio, como un Batman. Pero este cuate se la pasaba, tenía unas garras metálicas también. Este cuate se la pasaba acosando a las morras y robando y espantando a la gente. Y se convirtió en una especie de... Mexicano. Se convirtió en una especie de personaje famoso de la época. Y de hecho, pues es muy parecida esta portada de Human Torch con las revistas Pulp. Y bueno, el monstruo trágico me lleva a hablar de Alan Moore. De hecho, Swamp Thing fue creado también por Bernie Wrightson y el escritor Lynn Vine en 1972. Pero la versión que me interesa y que comparte más con el género que nos ocupa es la versión escrita por Alan Moore, que lleva al personaje a un territorio filosófico. Alec Holland es un científico que estudia las capacidades de las plantas, pero sufre un atentado en su laboratorio. Mientras se quema vivo, rociado por químicos, Holland solo atina a lanzarse al pantano, transformándose en Swamp Thing, un ser que cuida la vida vegetal a la vez que busca venganza por haber sido convertido en un monstruo que no tiene otra más que esconderse de la vista. Esos monstruos no se pueden, a diferencia del Drácula de Coppola, que se rejuvenece y se puede mezclar entre las personas, la mayoría de estos monstruos, tanto Human Torch, Swamp Thing, La Mole, Hellboy y casi todos los personajes que salen en Hellboy, no se pueden camuflar entre las personas, y eso es parte importante también de su identidad. En el cómic, la lección de anatomía, ahí sí les voy a spoilear, pero pues ni modo. También sigue siendo un buen cómic. Ya debimos haberlo leído. Sí, o sea, es que se lo debían haber visto en la primaria. Esto es de primaria, una esponja. Entonces, aquí el villano que se llama Floronic Man, capturan a Swamp Thing, bueno, más bien capturan su cadáver, creen que ya lo acabaron, y cuando lo están haciendo una autopsia descubren que tiene en su interior una especie como de órganos vegetales, pero que no sirven para nada. O sea, sus pulmones no sirven para respirar, su estómago no digiere alimento ni orgánico ni nada, o sea, su páncreas es una cosa ahí nomás que está ahí de adorno. Entonces llegan a la conclusión de que de hecho Holland sí murió en el accidente. Lo que sucede es que con los químicos que cayeron en el pantano, estos se impregnaron de la conciencia de Alec Holland, y Swamp Thing nunca fue humano. Swamp Thing es un monstruo creado por los químicos, un monstruo vegetal que cree que es humano, o que cree que alguna vez fue Alec Holland. Swamp Thing logra lo que otros monstruos no: reconocerse a sí mismo sin buscar volver a ser humano, porque nunca lo fue y no necesita hacerlo. El mensaje no sería tan poderoso si no hubiera contraste con el antagonista de este número, Jason Goodrow, alias Floronic Man. También afectado por un experimento fallido, Jason utiliza una piel sintética para poder caminar entre las personas normales. Aquí, que está aquí es el Jason Goodrow, pero utiliza como una especie como de látex que se pone en aerosol, y si lo agarra la lluvia o si lo agarra así un airecito, vale madre y se tiene que esconder. O sea, siempre está así como, o sea, es un traje muy débil, exactamente. Este que vemos aquí es de hecho su verdadera apariencia, Floronic Man. Los colores de Tatiana Wood, la colorista de estos cómics, ayudan a resaltar el contraste respecto a ambos personajes. Goodrow es amarillo, no verde, como Swamp Thing, a pesar de que ambos son seres vegetales. No pertenecen a la misma clase de monstruo. Casi siempre se utiliza el verde para representar
a veces la envidia, pero pues también obviamente pues el planeta y la naturaleza, ¿no? Entonces aquí como el enemigo es diferente, optan por volverlo amarillo, que es también un color que se relaciona con la cobardía, con la envidia. Entonces aquí nos dejan claro que Floronic Man, a diferencia de Swamp Thing, y a pesar de que él sí fue humano, nunca va a llegar a esa epifanía que sí logra Swamp Thing. Por eso lo odia y por eso quiere acabar con él. Mientras que Swamp Thing busca la armonía entre los seres humanos y la vida vegetal, Floronic Man solamente es una especie de ecoterrorista y busca acabar con los humanos. Entonces, Alan Moore también es un cuate que bebe mucho de la mitología, de la cultura popular. El mito del hombre verde es un mito de la Europa antigua y es un ser que representa el ciclo de la vida, la muerte, el renacimiento. Aquí podemos ver la versión que hace Alex Garland en la película Men, porque de hecho hace una reinterpretación del Green Man. Y si no han visto la película, ¿ya la vieron? No. Pues vean, está muy bueno. Pero no la vean cuando estén comiendo. Es un tip. Y de hecho, Alan Moore creó un personaje llamado John Constantine. Y es de quien voy a hablar ahorita. En los cómics, John Constantine es un mago, mientras que en la película es más una especie como de exorcista. Y es un personaje que aparece continuamente en diferentes cómics de DC. Esta historia ocurre en el tomo 1, en el capítulo 3 de Preludios y Nocturnos, que también está ahí. Y básicamente la historia empieza cuando Sandman, el dios del mundo de los sueños, Morfeo, es capturado por un grupo de ocultistas. Realmente estos ocultistas buscaban capturar a su hermana a la muerte, pero pues, yo creo que Morfeo andaba por ahí, no sé, y es el que resulta capturado. Y eso hace que durante muchos años, mientras Morfeo está bajo cautiverio, se haga un desbalance total en el mundo de las pesadillas y en el mundo de los sueños. A su vez, Sandman tiene como que varios artículos mágicos y uno de ellos pues es su famosa arena. Sandman empieza como que a rastrear quién fue el último que tuvo esta arena y descubre que fue Constantine. Sin embargo, Constantine no tiene en su poder la arena, pero deduce que pudo haber sido robada por Rachel, una de sus últimas parejas sentimentales, y también adicta e inestable, que al abandonar al mago aprovechó para robarle alguna de sus cosas, con el fin seguramente de intercambiarlas por droga. Ni bien entran al hogar de Rachel, tanto Sandman como Constantine advierten el peligro. El sitio parece abandonado por meses. En el piso yace el cuerpo inerte del último sujeto que entró al lugar con una mueca de horror. Cuando el mago intenta encender el interruptor, una sustancia que impregna las paredes hace que éste empiece a soñar despierto. Una pesadilla vívida en la que a través de captions narrativos Gaiman hace uso de la prosa para describirnos algo que en sí es difícil de describir: la locura. De nuevo se hace utilización de los captions, bloques de texto. En los primeros cómics de Sandman, la verdad es que el dibujo puede echar un poco para atrás, no es muy bueno. De hecho, estos paneles están bien comparados con otros, pero lo que te atrapa pues es la historia, y al final es un dibujo funcional, o sea, tampoco es como que sea extremadamente deficiente. Sandman rescata a Constantine para traerlo a la realidad, que es más espantosa si cabe. La sustancia que ha tocado John es un ser humano que ha impregnado todo. Y aún sigue vivo. En escenas dignas de una película de Cronenberg, el padre de Rachel ha sido consumido por las pesadillas, convertido en una masa informe de tejidos a los que no se les permite morir.
En esta escena, el mundo de las pesadillas es capaz de alterar la materia y esta persona se ha convertido así como en una masa que de hecho hay otra escena que no incluye aquí, pero las pesadillas están en la vida real alimentándose de esta masa. La prosa de Gaiman y el dibujo burdo de Sam Kidd son descriptivas, pero no lo suficiente para permitir un hueco a la imaginación del espectador. Un horror más allá de lo concebible. Quizás en manos de un dibujante más hábil, como los antes mencionados, el efecto hubiera sido más descriptivo, pero menos horrendo. Más allá de la masa viviente yace Rachel convertida en un guiñapo, que por más de 6 meses no ha ingerido otra cosa que la arena de Morfeo. En contraste con la triste imagen hay una foto de ella y Constantine, ambos en tiempos mejores. Esta no es una moraleja sobre el abuso de sustancias, es un retrato. Con elementos mágicos o sin ellos, cualquiera puede ser destruido como Rachel. Solo se necesita estar en el momento equivocado con las personas equivocadas. Una de las características del terror del siglo antepasado es que siempre había una moraleja. Pero a partir de la era moderna y contemporánea ya no hay moralejas, es simplemente retratar algo, hacer una metáfora de algo, ¿no? Y en este caso hacen una metáfora de las drogas. Ahora vamos a hablar de Junji Ito. El cómic anterior nos abre paso a la fórmula del terror contemporáneo. Un terror acorde con una época más cínica, desesperanzada e irónica. Anteriormente los cuentos tenían una moraleja. De alguna manera el protagonista se buscaba su destino fatal. Incluso en el horror cósmico de Lovecraft, los agentes de la destrucción encontraban a su víctima cuando ésta escarbaba en tomos de olvidadas ciencias. Pero como vimos en Sueña conmigo o Jennifer, solo basta existir para que la fatalidad te encuentre. La silla humana es un cuento del autor Taro Hirai, alias Edogawa Rampo, quien ya desde ahí nos hace patente su ironía, ya que su seudónimo se podría leer como Edgar Allan Poe, pero pronunciado por un japonés. En este cuento, una afamada escritora llamada Yoshiko Togawa posee un mullido asiento, en el que ella pasa largas horas en su labor creativa. La idea de que un pervertido podría vivir dentro de su silla se hace con ella cuando recibe la carta de un admirador que le comparte un cuento de su autoría llamado La silla humana, que trata efectivamente de un tipo que vive en la silla de un hotel, un artefacto construido por él mismo en el que pasa los días apenas escurriéndose por las noches para obtener alimento y cumplir con otras necesidades. Entonces Yoshiko empieza a tener esta idea, en esta escena ella empieza a sentir que alguien de verdad se oculta en la silla, y por las noches escucha como si saliera de la silla alguien para conseguir alimento y pues hacer otras cosas, supongo, ¿no? Pero pues obviamente como es una mujer japonesa, creo que la historia se ambienta en 1912 por ahí, pues obviamente nadie le hace caso, ¿no? Le hacen gaslighting y al final la tachan a todo el mundo de histérica. Una de las cosas que diferencia, como dije, esta es una adaptación de un cuento y el cuento es más sutil en revelarnos si realmente hay alguien metido dentro de la silla. Aquí ya desde el dibujo de Junji Ito ya podemos ver que efectivamente sí, por lo menos algo raro tiene, ¿no? No sabemos si hay alguien metido, si es su paranoia, pero sabemos que hay algo raro con esa silla. La maestría de la dupla Ito-Rampo radica en la idea de que un pensamiento intrusivo que una vez asentado en la mente extiende sus raíces hasta llevar a los personajes a su propia decadencia. Junji Ito es un experto en crear imágenes horribles, pero el horror que provoca su imaginería no está en lo visual sino en el trasfondo, en una sola premisa de algo que, sobrenatural o no, se extiende como un virus mental que corrompe al individuo hasta vulnerar su cuerpo y convertirlo en una monstruosidad. El siguiente cuento está también en esa recopilación y se llama El misterio de la falla de Migara. Es quizás una de las cosas más horripilantes que he leído o visto en los últimos años. Es que cuando uno es aficionado al terror, termina por insensibilizarse ante lo grotesco.
Pero en este cómic, Ito logra hacer un cuento no apto para sobrepensadores o ansiosos. Después de un sismo en la montaña de Amigara han aparecido unos huecos con formas humanas. Sin saber por qué, varias personas tienen la idea ineludible de acudir al sitio y presenciarlas con sus propios ojos. Uno de los turistas, entre comillas, descubre que uno de los agujeros tiene exactamente su forma, o al menos así lo cree él. Se desnuda y comienza a introducirse cada vez más en el túnel hasta desaparecer en su interior. A pesar del destino incierto del turista, que al pasar las horas aún permanece dentro de la falla, las personas son infectadas por un pensamiento invasivo que los horroriza, pero que sienten que solo será satisfecho una vez que entren a las cavidades. A diferencia del horror lovecraftiano, en el que a pesar de los riesgos existe una recompensa de poder o de conocimiento, para Junji Ito no existe premio ninguno en adentrarse a las sombras, solo locura y perdición. Aquí las personas, a pesar de que están las autoridades y le dicen que no entren, empiezan a entrar y a introducirse cada vez más hasta que ya no pueden salir. Y las otras personas que aún no entran a los agujeros están acampando alrededor, pero están soñando con las personas y están soñando con la idea de que tienen esta idea obsesiva de que no saben por qué, pero lo único que saben es que quieren encontrar su hueco y meterse y pues, no manches, o sea, yo que soy medio claustrofóbico, no. También los monstruos de Ito son diferentes a los anteriormente vistos. De las monstruosidades aparecidas en otros de sus mangas como Tomie, Dissolving Classroom, Gyo o Uzumaki no hay nada que aprender. El monstruo o la causa sobrenatural no tiene redención. Su deformidad o espanto va más allá de la tolerancia humana. Sus actos no buscan nada más que devorar o destruir. Ante el absurdismo y nihilismo de Ito, la única manera de no enloquecer es a través del humor. Pero bueno, sí, supongo que solamente alguien con una idea tan nihilista o no sé si absurdista del terror, pues la única manera de vivir en un mundo en el que parece que nada tiene sentido, pues es con un poco de humor, ¿no? Como lo hace Junji Ito. Y bueno, he hablado de algunos clásicos, pero también quiero hablar de un par de autores más desconocidos. Machiro y Obaro, con un cómic que se llama Bibliomanía. Con historia de Obaro y dibujos de Machiro llega Bibliomanía. Los autores no importan mucho, ya que ellos mismos se han encargado de mantenerse en un bajo perfil, aunque al parecer pues son novatos en la industria. Este sería su primer trabajo. Bibliomanía, así como los cómics antes vistos, de hecho, por si utilizo la palabra cómic y manga indistintamente, o sea, porque pues para mí es, no sé, un género igual, ¿no? Pero bueno, es un manga pues. Bibliomanía, así como los cómics antes vistos, bebe de clásicos. En este caso, Alicia en el País de las Maravillas. Pero como si se hubiera metido en una batidora la película El Cubo, So y el anteriormente mencionado Sandman. Alice despierta en una habitación enorme y vacía, la habitación 431. Al intentar salir del lugar aparece una serpiente cuyo objetivo es que los residentes no abandonen sus sitios. No obstante, Alicia lo logra y en cada una de ellas aparece un huésped diferente. Cada huésped, a diferencia de Alice, ha comprendido la función del lugar, vivir sus propias historias. Un chico convertido en juez y verdugo de su acosador, ejecutándolo día tras día sin lograr que éste muestre una pizca de remordimiento. Ambos, víctima y victimario, sumidos en un ciclo de violencia. Después, un tipo que fantasea con ser un superhéroe y ser alabado por las chicas. No busca el bien común, solo forma parte de un círculo de onanismo y narcisismo que le ayuda a lidiar con su aburrida existencia. Un recto padre de familia que quiere vivir para siempre una cena tranquila con los fantasmas de sus seres queridos, o un científico loco que se clona a sí mismo para atesorar todo conocimiento, una mujer con fobia a la fealdad y a envejecer. Pero ¿quién o qué opera esa extraña dimensión y con qué objetivo? Eso sería spoiler, pero podemos advertir desde el principio que cada una de las habitaciones alimenta a algo más.
Así como las bestias de Junji Ito, los monstruos son humanos en su esencia, pero no buscan otra cosa más que aniquilar y devorar. En Bibliomanía se presenta una suerte de canibalismo en la que los seres se alimentan de sí mismos y de sus propias historias. El dibujante Machiro compila lo que hemos visto en otros artistas, la simpleza de Mignola o Ito y el barroquismo de un Wrightson. La alternancia entre simple y detallado resulta en un juego narrativo y estético que me atrevo a decir solo se puede lograr en el manga. Como lo menciona Scott McCloud en Understanding Comics, mientras más simple sea un rostro, este puede representar a cualquiera. Caso contrario, si es más detallado, ya que sus características físicas representan a ese individuo en particular. En el caso de la caricatura, por ejemplo, pues no sé, Charlie Brown o lo que sea, ¿no? Mafalda, son tan simples que ese personaje representa más bien una idea, o un arquetipo o un estereotipo. O como una imaginación de Y mientras que sea más detallado, representa a ese individuo en particular. Entonces, mientras es menos detallado, puede ser cualquier persona. Y ni los cómics ni los mangas están exentos de esa regla. O sea, es algo universal. Imagina un cómic que alterne entre el estilo de Calvin y Hobbes y Spawn, tanto en dibujo como en tono. Sería un experimento interesante, aunque quizás quedaría mejor dentro del humor. Estos dos paneles y este panel son del mismo de Bibliomanía. En el manga se permite debido a las convenciones del género mismo y al que los lectores estamos familiarizados. Para un lector que se inicia en la historieta japonesa quizás resulte chocante el cambio de tono, pero si los recursos están bien administrados, entonces la historia encuentra su punto medio, alternando entre extremos de vez en cuando. Creo que todos los que nos gusta el anime y el manga, pues sabemos que siempre hay momentos de caricatura, de que se caricaturiza la situación y se vuelve una... Bueno, se le mete un chiste como para aligerar la tensión, ¿no? El hecho de que el manga sea en blanco y negro incluso permite que algunos de los paneles se apoyen solo en la línea, siendo más abstractos, dejando fuera detalles que podrían distraernos. La afirmación de que el cómic sea un género menor que constriñe la imaginación del lector es pues falsa. Ni en la prosa ni en el arte secuencial la imaginación vuela libremente. Está en manos del autor y es él quien suelta o aprieta la correa. A menos detalle, como podemos ver aquí, más libertad. A más detalle, menos libertad. Porque el autor nos está mostrando exactamente qué es lo que quiere que veamos. Entonces, muchas de estas escenas más detalladas se utilizan casi siempre en las escenas impactantes o en las escenas violentas o en las escenas de atmósfera, como en este caso. Y hablando, por cierto, de violencia, cito a Edgar Allan Poe: el terror, cuando no es arte, es crueldad. La elipsis y la omisión se usan en el cine, a veces para ahorrar dinero, a veces para no molestar a los censores y evitar que la cinta reciba una clasificación solo para adultos, lo cual afectaría en su recaudación en taquilla. Sin embargo, en el cómic podemos detener el tiempo y quedarnos a contemplar un panel entero, y aún así no atesorar todos los detalles, porque el autor así lo ha querido, o porque ni él mismo tiene todos los detalles. Dos escenas similares. Los investigadores llegan a la escena del crimen. En The Empty Man, la dibujante Vanessa del Rey opta por trazos nerviosos. La textura del pincel es visible y, a diferencia del manga, el estilo se mantiene a lo largo del cómic. Vemos que hay algo horriblemente mal, pero Del Rey evita ser más detallista, para que nos detengamos a preguntarnos si estamos viendo lo que queremos estar viendo. Un dibujo más detallado quizás haría que el más morboso se quedase, mientras que el lector más sensible daría la vuelta a la página rápidamente. Con los trazos expresionistas, Del Rey atrapa a ambos tipos de lectores. El segundo ejemplo es de un cómic que se llama Batman Night Cries, que es que está fuerte, ¿no? Tengan cuidado con ese, porque está rudo. Es de un asesino que al parecer está matando familias enteras, pero deja casi siempre a los niños
Y bueno, esta es una de las segundas escenas del crimen. En Batman Night Cries, Hampton, el dibujante, es más detallista y minucioso en su trazo, así que opta por censurar la escena con las sombras. El panel mismo, aunque a página completa, se corta para mostrarnos solo lo que necesitamos ver. Sospecho que la página estaba completa y podíamos ver quizás a la mujer ahorcada, pero por temas de censura, no sé si autocensura del dibujante, pues le pusieron unos manchones negros tanto arriba como abajo. En este cómic, el horror no está en las escenas violentas, sino en el contexto de las mismas, no en el cómo, sino en el por qué. Si además nos quitamos la distracción del color, podemos apreciar cómo las sombras se enmarcan, nos guían, censuran a la vez que esculpen la escena. La mayoría de los dibujantes planificamos el encuadre pensando en las sombras y en los espacios negativos antes que el trazo. Aquí de hecho me gusta mucho porque una de las escenas con más luz, o sea, entramos por la izquierda, en el sentido de lectura occidental, nos vamos hacia arriba con la mujer colgada, las escaleras nos llevan hacia abajo y tenemos de nuevo esta escena. Y aquí podemos ver así como esa sutil censura, ¿no? Hasta con el sombrero, como con esa como mueblecito que cubre al personaje, al muerto. Entonces casi podemos ver como si fuera como una especie como de Z marcada con las sombras. Las partes más brillantes, cómo guían la vista. Se necesita cierta maestría para estirar una idea a niveles como Uzumaki de Junji Ito. Cualquier otro se hubiera cansado de explotar la premisa de un pueblo obsesionado con las espirales. Los mangakas anteriores optan por el fuego lento, jugando con el lector al desgaste, mientras penetran en las capas del subconsciente. Frank Krause lo hace con apenas unos cuantos paneles. Esta es de su obra Los miedos ocultos, Nuestros miedos ocultos, y es un webcómic. Hasta ahorita no hemos visto ningún webcómic y de hecho ninguna tira cómica. Estos son al principio Frank Krause, como es una persona ansiosa, se encargó de retratar sus miedos, pero luego los lectores comenzaron a mandarle sus propias ideas obsesivas, y es un cómic que de hecho creo que perdura todavía hasta hoy. Entonces de alguna manera el internet y las redes sociales rescataron este género de las tiras cómicas. No sin algo de ironía, Krause logra retratar los pensamientos invasivos, algunos del autor y otros enviados por sus lectores. No importa qué tan absurdos sean, seguramente podrías identificarte con más de alguno. Quizás una puerta se abra hacia un miedo infantil que creías olvidado. El compartir en estos miedos resulta en una suerte de exorcismo colectivo, en una catarsis. Los que amamos el terror ya somos inmunes a la carnicería y al jumpscare. El terror que buscamos es aquel que nos permita compartir, reflexionar y revelar a nuestros monstruos internos, ya sea que los veamos a la cara y con todos sus horrendos detalles como con Junji Ito, Wrightson o Machiro, quizás ocultos entre las sombras como los dibujos de Mike Mignola, o quizás ridiculizados en la pluma de Frank Krause. Si bien en el terror, en el cómic parece empequeñecer respecto a sus hermanos mayores, el cine o los videojuegos, hemos repasado los recursos que tiene el arte secuencial para lograr la respuesta en el espectador. Más allá de la montaña rusa que nos pueden ofrecer otros medios, las historias, las imágenes del cómic o del manga logran quedarse con nosotros incluso después de cerrar el libro. Así que en resumidas cuentas, sí, el terror en los cómics sí es terror psicológico. Eso es todo. Mis dibujillos. Y listo. Y bueno, ya más para cerrar, pues debí haberme presentado, ¿verdad? Pero bueno. Yo debí haberte presentado. Ajá, sí, de hecho sí. Qué grosero. Ajá, que muy grosero de tu parte. Pues soy dibujante, soy escritor. Por ahí voy a dejar también aquí en consulta un cuento que se me publicó en
en el concurso de Amparo Dávila. Y pues también soy dibujante y a veces subo cosas al Instagram, no muy seguido, pero de vez en cuando. Así que, pues bueno, ahí está. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna petición? De música ligera. Tócame. Toca de música ligera. Toca los aguacates. Bueno, sí, pues no te presenté, pero muchas gracias por haber venido al Faro. El Faro. Sí, porque no vayan a pensar que nos juntamos con políticos de Jalisco. Ahí, sin cabello. Bueno, pues sí, los cómics van a estar aquí en consulta. El de Batman, el que mencionaste de Archie Goodwin, también ya va a estar en consulta a partir de la siguiente semana. Una versión en español que salió de Editorial Televisa. Lo mismo, pues bueno, la saga de Swamp Thing es de Editorial Televisa. Este es Planeta, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Digamos que la mayoría son ya traducidos, los que nos estás dejando. Sí. Y bueno, pues van a estar únicamente 2 semanas en consulta. Si vemos que tienen éxito, pues a lo mejor una semanita más, pero no pueden estar muy lejos de tu estante. Y pues nada, pues gracias por habernos dado la charla. Y pues sí, si hay una duda. Nada más un comentario. Más que una duda, un comentario. Más que una duda, un comentario. Porque yo sí me quedé un poco encantado con la cantidad de recursos que utilizan los autores desde los primeros cómics de terror. Porque pues el terror necesita... No sé, siento que el terror necesita preparar mucho más al lector para transmitirle lo que quiere transmitir. Porque, tomando el ejemplo el de Creepy, ahí las historias, por lo que vi en esos paneles que nos mostraste, utilizan de todo, desde el tamaño del texto, desde la forma de los paneles, desde el simple hecho de cambiar la página sin estar preparado para lo que sigue después. O por ejemplo en el caso de Jennifer, que no te muestran su rostro, o solo te lo muestran una vez, como dices que casi no muestran. Incluso puedes utilizar la propia imaginación del lector, que es un elemento que no es parte del cómic, pero lo están utilizando para apoyarse y generar ese sentimiento de miedo. Y otra cosa que normalmente no noto, pero que pues sí, ya cuando lo pones a analizar mucho más, es en este panel que utilizaste del cómic de Batman, que es muy usual encontrarse con estos paneles que ocupan una página completa y solo te muestran una imagen y el mínimo de texto. Pero en esa misma imagen, como dices, puedes guiar al lector en qué se debe de fijarse instantáneamente. O sea, desde la primera vez que abre la página y ve ese panel por completo, desde ese mismo momento puedes guiar al lector a, oye, primero ve esto. Esto es lo que quiero que veas, que notes o con lo que te concentres, y ya después de ahí puedes analizar lo demás y todo, pero todos esos elementos son cosas que me encantan del cómic y que por ejemplo en este género del terror no notamos ya hasta que pues se hace un análisis más complejo de cada uno y de cómo los emplean cada autor. Uh-huh. Entonces por esa parte a mí me encantó mucho la plática y el análisis y los análisis que nos traes en específico y los ejemplos que trajiste pues para que pudiéramos verlos. Sí, es que lo que pasa con la composición es como todos los elementos del diseño gráfico en general, o sea, la tipografía o la misma composición, o sea, si están bien hechos no se notan. Más bien lo notas cuando están mal hechos. Cuando te pierdes y dices, ah, chingo, esta página ya me regresé al otro globo y ¿por qué? O voy bien o me regreso, ¿no? Entonces, cuando algo está bien hecho no se nota. Y pues sí, o sea, a mí me gusta mucho este panel de Scott Hampton porque
porque maneja la clásica Z, pero de hecho este recurso, por ejemplo, de la escalera, de empujar la visión hasta abajo, es algo que se utiliza desde la pintura renacentista. O sea, si vemos, por ejemplo, personajes que están señalando, mirando, y entonces la vista se va hacia allá y luego hay una línea invisible de elementos o de colores que jalan la vista. Sí, y por ejemplo cada autor pues también está limitado, y también no tanto limitado, sino tiene que aprender a utilizar el medio y los recursos que tienen. Porque por ejemplo, pues a diferencia del cómic, que pues tienen acceso al color, en el manga pues es blanco y negro, entonces manejan más esos contrastes en el blanco y el negro. O aquí no hay, pero también ya he visto mucho de este cómic coreano tipo El webtoon. Sí. Que es un solo panel en vertical, y ahí también se utilizan otras herramientas y otras formas de utilizarlas, y les dan otros tipos de uso de los autores. Entonces también ahí cada medio pues te da otras oportunidades y otras cosas que puedes utilizar, que tienes a tu disposición. Sí, de hecho, a ver si el siguiente año, si Dios quiere, Sí, Satán. Sí, Satán, no. Bueno, sí, los dos, ¿no? Sí, los dos quieren. Sí. Es que yo no leo mucho webtoon, la verdad. Y no porque no me gustes, de hecho ahí he leído unos buenos interesantes, pero no es un género al que le he entrado, pero sí también es una manera diferente de abordar la narrativa. Entonces sí me gustaría pues entrarle y poder analizar cómo manejan la composición. Sí, porque en el webcómic pues puede hacer trampa, ¿no? Luego, por ejemplo, si lees un manga y no sabes de qué va y lo lees y dices, lo empiezas del final, ¿no? Y dices, chale, qué pedo, ¿no? Pero pues en el webtoon creo que es más difícil hacer trampa porque pues de tiro es una tira de papel de baño que está hasta abajo, entonces sí es la manera en la que se revela. Me gustaría mucho analizar qué están haciendo ahí los autores. Sí, y algo que tiene, por ejemplo, el webcomic, la diferencia acá de que estás limitado mucho por el tamaño del panel y el tamaño de la hoja y hasta ahí. Acá el que ser una simple imagen completa les da a los autores la oportunidad de hacer unos dibujos larguísimos, o sea, unas líneas así completas, muy largas, y dibujos muy grandes que por ejemplo acá no podrían verse pues representados de esa forma. Que de hecho hay un cómic de Nightwing que no sé si lo sacaron hace poco, pero es un plano secuencia y te das cuenta que es como un folleto, se extiende así y vas siguiendo así como si fuera un plano secuencia, ¿sí? O sea, digamos que en medio impreso es lo más cercano que se ha hecho. Digo, hay otros ejemplos, pero ese es el que se me viene ahorita a la mente. Dicen que la historia tampoco es nada del otro mundo, porque también pasa de que es más estilo que sustancia, ¿no? Pero pues bueno, y también es difícil de que lo traduzcan porque pues, los impresores ya tienen sus estándares y dicen, no, bueno, de repente ahora me vas a mandar un folleto, güey, ya tengo todo hecho. Entonces en muchos países se ha publicado como si fuera un cómic normal, así engrapado, pero en algunos sí se ha publicado. De hecho creo que en España sí se publicó el cómic así como si fuera un folletote largote. Y lo extiendes así, lo puedes extender en el piso y estar leyendo así, y lo lees así. Pero sí, hay que checar los webtoons. Muy bien. ¿Listo? Pues de nuevo, gracias. Las charlas épicas comenzaron con el Dr. Noé y su servilleta. Y bueno, pues, por cuestiones de lo que ha sucedido de los espacios y eso, ahora ya estamos más cómodos con el espacio que ocupamos, con el faro. Y bueno, pues vamos a estar haciendo las charlas épicas de nuevo. Y prácticamente Armando es quien nos está padrinando el regreso de las charlas épicas. También en este formato webtoon, en este formato web, en donde pues también ya vamos a estar compartiendo en audio y video estas charlas. Entonces, bueno, de nuevo, gracias Armando, gracias a los asistentes,
Y a los asistontos, no. A ellos no, les damos las gracias. Y pues nada, nos vemos pronto y...